El curioso caso de Benjamin Button, de Francis Scott Fitzgerald. Hasta 1860 lo correcto era nacer en tu propia casa. Hoy, según me dicen, los grandes dioses de la medicina han establecido que los primeros llantos del recién nacido deben ser emitidos en la atmósfera aséptica de un hospital, preferiblemente en un hospital elegante. Así que el señor y la señora Button se adelantaron 50 años a la moda cuando decidieron un día de verano de 1860 que su primer hijo nacería en un hospital. Nunca sabremos si este anacronismo tuvo alguna influencia en la asombrosa historia que estoy a punto de referirles. Les contaré lo que ocurrió y dejaré que juzguen por sí mismos. Los Button gozaban de una posición envidiable tanto social como económica en el Baltimore de antes de la guerra. Estaban emparentados con esta o aquella familia, lo que, como todo sureño sabía, les daba el derecho a formar parte de la inmensa aristocracia que habitaba la Confederación. Era su primera experiencia en lo que atañe a la antigua y encantadora costumbre de tener hijos. Naturalmente, el señor Button estaba nervioso. Confiaba en que fuera un niño para poder mandarlo a la Universidad de Yale en Connecticut, institución en la que el propio señor Button había sido conocido durante 4 años con el apodo, más bien obvio, de cuello duro. La mañana de septiembre, consagrada al extraordinario acontecimiento, se levantó muy nervioso a las 6. Se vistió, se anudó una impecable corbata y corrió por las calles de Baltimore hasta el hospital, donde averiguaría si la oscuridad de la noche había traído en su seno una nueva vida. A unos 100 metros de la clínica Maryland para damas y caballeros, vio al doctor King, el médico de cabecera, que bajaba por la escalera principal restregándose las manos como si se las lavara. Como todos los médicos están obligados a hacer de acuerdo a los principios éticos nunca escritos de la profesión. El señor Roger Button, presidente de Roger Button Company, ferreteros mayoristas, echó a correr hacia el doctor King con mucha menos dignidad de la que se esperaría de un caballero del sur, hijo de aquella época pintoresca. «Doctor King», llamó. Doctor King». El doctor lo oyó, se volvió y se paró a esperarlo, mientras una expresión extraña se dibujaba en su severa cara de médico a medida que el señor Button se acercaba. «¿Qué ha ocurrido?», preguntó el señor Button, respirando con dificultad después de su carrera. «¿Cómo ha ido todo? ¿Cómo está mi mujer? ¿Es un niño? ¿Qué ha sido? ¿Qué?» «Serénese», dijo el doctor King ásperamente. Parecía irritado. «¿Ha nacido el niño?», preguntó suplicante el señor Button. El doctor King frunció el entrecejo. «Diantre, sí, supongo, en cierto modo», y volvió a lanzarle una extraña mirada al señor Button. «¿Mi mujer está bien?» «Sí». «¿Es niño o niña?» «Y dale», gritó el doctor King en el colmo de su irritación. «Le ruego que lo vea usted mismo. Es indignante». La última palabra cupo casi en una sola sílaba. Luego el doctor King murmuró: «¿Usted cree que un caso como este mejorará mi reputación profesional? Otro caso así sería mi ruina, la ruina de cualquiera». «¿Qué pasa?», preguntó el señor Button aterrado. «¿Trillizos?» «No, nada de trillizos», respondió el doctor, cortante. «Puede ir a verlo usted mismo y buscarse otro médico. Yo lo traje a usted al mundo, joven, y he sido el médico de su familia durante 40 años, pero he terminado con usted. No quiero verle ni a usted ni a nadie de su familia nunca más. Adiós». Se volvió bruscamente y sin añadir palabra subió a su faetón, que lo esperaba en la calzada, y se alejó muy serio. El señor Button se quedó en la acera estupefacto y temblando de pies a cabeza. ¿Qué horrible desgracia había ocurrido? De repente había perdido el más mínimo deseo de entrar en la clínica Maryland para damas y caballeros. Pero un instante después, haciendo un terrible esfuerzo, se obligó a subir las escaleras y cruzó la puerta principal. Había una enfermera sentada tras una mesa en la penumbra opaca del vestíbulo. Venciendo su vergüenza, el señor Button se acercó. «Buenos días», saludó la enfermera, mirándolo con amabilidad. «Buenos días. Soy el señor Button». Una expresión de horror se adueñó del rostro de la chica, que se puso en pie de un salto y pareció a punto de salir volando del vestíbulo. Se dominaba gracias a un esfuerzo ímprobo y evidente. «Quiero ver a mi hijo», dijo el señor Button. La enfermera lanzó un débil grito. «Por supuesto»,
gritó histéricamente. Arriba, al final de las escaleras. Suba. Le señaló la dirección con el dedo y el señor Button, bañado en sudor frío, dio media vuelta vacilante y empezó a subir las escaleras. En el vestíbulo de arriba se dirigió a otra enfermera que se le acercó con una palangana en la mano. «Soy el señor Button», consiguió articular. «Quiero ver a mí». ¡Clank! La palangana se estrelló contra el suelo y rodó hacia las escaleras. ¡Clank, clank! Empezó un metódico descenso como si participara en el terror general que había desatado aquel caballero. «Quiero ver a mi hijo». El señor Button casi gritaba. Estaba a punto de sufrir un ataque. ¡Clank! La palangana había llegado a la planta baja. La enfermera recuperó el control de sí misma y lanzó al señor Button una mirada de auténtico desprecio. «De acuerdo, señor Button», concedió con voz sumisa. «Muy bien, pero si usted supiera cómo estábamos todos esta mañana, es algo sencillamente indignante. Esta clínica no conservará ni sombra de su reputación después de...» «Rápido», gritó el señor Button con voz ronca. «No puedo soportar más esta situación». «Venga entonces por aquí, señor Button». Se arrastró penosamente tras ella. Al final de un largo pasillo llegaron a una sala de la que salían un coro de aullidos. Una sala que, de hecho, sería conocida en un futuro como la sala de los lloros. Entraron. Alineadas a lo largo de las paredes había media docena de cunas con ruedas esmaltadas de blanco, cada una con una etiqueta pegada en la cabecera. «Bueno», resopló el señor Button, «¿cuál es el mío?» «Aquel», dijo la enfermera. Los ojos del señor Button siguieron la dirección que señalaba el dedo de la enfermera, y esto es lo que vieron. Envuelto en una voluminosa manta blanca, casi saliéndose de la cuna, estaba sentado un anciano que aparentaba unos 70 años. Sus escasos cabellos eran casi blancos, y del mentón le caía una larga barba color humo que ondeaba absurdamente de acá para allá, abanicada por la brisa que entraba por la ventana. El anciano miró al señor Button con los ojos desvaídos y marchitos, en los que acechaba una interrogación que no hallaba respuesta. «¿Estoy loco?», tronó el señor Button, transformando su miedo en rabia. «¿O la clínica quiere gastarme una broma de mal gusto?» «A nosotros no nos parece ninguna broma», replicó la enfermera severamente, «y no sé si usted está loco o no, pero lo que es absolutamente seguro es que ese es su hijo». El sudor frío se duplicó en la frente del señor Button. Cerró los ojos y volvió a abrirlos y miró. No era un error. Veía un hombre de 70 años, un recién nacido de 70 años, un recién nacido al que las piernas se le salían de la cuna en la que descansaba. El anciano miró plácidamente al caballero y a la enfermera durante un instante y de repente habló con voz cascada y vieja. «¿Eres mi padre?», preguntó. El señor Button y la enfermera se llevaron un terrible susto. «Porque si lo eres», prosiguió el anciano quejumbrosamente, «me gustaría que me sacaras de este sitio, o al menos que hicieras que me trajeran una mecedora cómoda. Pero en nombre de Dios, ¿de dónde has salido? ¿Quién eres tú?», estalló el señor Button exasperado. «No te puedo decir exactamente quién soy», replicó la voz quejumbrosa, «porque solo hace unas cuantas horas que he nacido. Pero mi apellido es Button, no hay duda». «Mientes. Eres un impostor». El anciano se volvió cansinamente hacia la enfermera. «Bonito modo de recibir a un hijo recién nacido», se lamentó con voz débil. «Dígale que se equivoca. ¿Quiere?» «Se equivoca, señor Button», dijo severamente la enfermera. «Este es su hijo. Debería asumir la situación de la mejor manera posible. Nos vemos en la obligación de pedirle que se lo lleve a casa cuanto antes. Hoy, por ejemplo». «¿A casa?», repitió el señor Button con voz incrédula. «Sí, no podemos tenerlo aquí. No podemos, de verdad. ¿Comprende?» «Yo me alegraría mucho», se quejó el anciano. «Menudo sitio, vamos. El sitio ideal para albergar a un joven de gustos tranquilos. Con todos estos chiquillos y llantos no he podido pegar ojo. He pedido algo de comer». Aquí su voz alcanzó una aguda nota de protesta. «Y me han traído una botella de leche». El señor Button se dejó caer en un sillón junto a su hijo y escondió la cara entre las manos.
Dios mío, murmuró aterrorizado. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué voy a hacer? Tiene que llevárselo a casa, insistió la enfermera, inmediatamente. Una imagen grotesca se materializó con tremenda nitidez ante los ojos del hombre atormentado. Una idea de sí mismo paseando por las abarrotadas calles de la ciudad con aquella espantosa aparición renqueando a su lado. No puedo hacerlo, no puedo, gimió. La gente se pararía a preguntarle, ¿y qué iba a decirles? Tendría que presentar a ese septuagenario: este es mi hijo, ha nacido esta mañana temprano. Y el anciano se acurrucaría bajo la manta y seguiría en su camino penosamente, pasando por delante de las tiendas atestadas y el mercado de esclavos. Durante un oscuro instante, el señor Button deseó fervientemente que su hijo fuera negro. Por delante de las lujosas casas de los barrios residenciales y el asilo de ancianos. Vamos, cálmese, ordenó la enfermera. Mire, anunció de repente el anciano, si usted cree que me voy a ir a casa con esta manta, se equivoca de medio a medio. Los niños pequeños siempre llevan mantas. Con una risa maliciosa el anciano sacó un pañal blanco. Mire, dijo con voz temblorosa, mire lo que me han preparado. Los niños pequeños siempre llevan eso, dijo la enfermera remilgadamente. Bueno, dijo el anciano, pues este niño no va a llevar nada puesto dentro de 2 minutos. Esta manta pica. Me podrían haber dado por lo menos una sábana. Déjatela, déjatela, se apresuró a decir el señor Button. Se volvió hacia la enfermera. ¿Qué hago? Vaya al centro y cómprele a su hijo algo de ropa. La voz del anciano siguió al señor Button hasta el vestíbulo. ¡Y un bastón, papá! ¡Quiero un bastón! El señor Button salió dando un terrible portazo. Buenos días, dijo el señor Button nervioso al dependiente de la mercería Chesapeake. Quisiera comprar ropa para mi hijo. ¿Qué edad tiene su hijo, señor? 6 horas, respondió el señor Button sin pensárselo 2 veces. La sección de bebés está en la parte de atrás. Bueno, no estoy seguro de lo que busco. Es un niño extraordinariamente grande. Excepcionalmente grande. Allí puede encontrar tallas grandes para bebés. ¿Dónde está la sección de chicos?, preguntó el señor Button cambiando desesperadamente de tema. Tenía la impresión de que el dependiente se había olido ya su vergonzoso secreto. Aquí mismo. Bueno, el señor Button dudó. Le repugnaba la idea de vestir a su hijo con ropa de hombre. Si, por ejemplo, pudiera encontrar un traje de chico grande, muy grande, podría cortar aquella larga y horrible barba y teñir las canas, así conseguiría disimular los peores detalles y conservar algo de su dignidad, por no mencionar su posición social en Baltimore. Pero la búsqueda afanosa en la sección de chicos fue inútil. No encontró ropa adecuada para el Button que acababa de nacer. Roger Button le echaba la culpa a la tienda, claro está. En semejantes casos lo apropiado es echarle la culpa a la tienda. ¿Qué edad me ha dicho que tiene su hijo?, preguntó el dependiente con curiosidad. Tiene 16 años. Ah, perdone, había entendido 6 horas. Encontrará la sección de jóvenes en el siguiente pasillo. El señor Button se alejó con aire triste. De repente se paró, radiante, y señaló con el dedo hacia un maniquí del escaparate. «Aquel», exclamó, «me llevo este traje, el que lleva el maniquí». El dependiente lo miró asombrado. «Pero, hombre», protestó, «ese no es un traje para chicos. Podría ponérselo un chico, sí, pero es un disfraz. También se lo podría poner usted». «Envuélvamelo», insistió el cliente nervioso. Es lo que buscaba. El sorprendido dependiente obedeció. De vuelta a la clínica, el señor Button entró en la sala de los recién nacidos y casi le lanzó el paquete a su hijo. «Aquí tienes la ropa», le espetó. El anciano desenvolvió el paquete y examinó su contenido con mirada burlona. «Me parece un poco ridículo», se quejó. «No quiero que me conviertan en un mono de...» «Tú sí que me has convertido en un mono», estalló el señor Button feroz. «Es mejor que no pienses en lo ridículo que pareces. Ponte la ropa o te pegaré».
le costó pronunciar la última palabra, aunque consideraba que era lo que debía decir. De acuerdo, padre. Era una grotesca simulación de respeto filial. Tú has vivido más. Tú sabes más. Como tú digas. Como antes, el sonido de la palabra padre estremeció violentamente al señor Button. Y date prisa. Me estoy dando prisa, padre. Cuando su hijo acabó de vestirse, el señor Button lo miró desolado. El traje se componía de calcetines de lunares, leotardos rosa y una blusa con cinturón y un amplio cuello blanco. Sobre el cuello ondeaba la larga barba blanca que casi llegaba a la cintura. No producía buen efecto. Espera. El señor Button empuñó unas tijeras de quirófano y con 3 rápidos tijeretazos cercenó gran parte de la barba, pero a pesar de la mejora, el conjunto distaba mucho de la perfección. La greña enmarañada que aún quedaba, los ojos acuosos, los dientes de viejo producían un raro contraste con aquel traje tan alegre. El señor Button, sin embargo, era obstinado. Alargó una mano. «Vamos», dijo con severidad. Su hijo le cogió de la mano confiadamente. «¿Cómo me vas a llamar, papi?», preguntó con voz temblorosa cuando salían de la sala de los recién nacidos. «¿Nene a secas hasta que pienses un nombre mejor?». El señor Button gruñó. «No sé», respondió agriamente. «Creo que te llamaremos Matusalén». Incluso después de que al nuevo miembro de la familia Button le cortaran el pelo y se lo tiñeran de un negro desvaído y artificial, y lo afeitaran hasta el punto de que le resplandeciera la cara, y lo equiparan con ropa de muchachito hecha a la medida por un sastre estupefacto, era imposible que el señor Button olvidara que su hijo era un triste remedo de primogénito. Aunque encorvado por la edad, Benjamin Button, pues este nombre le pusieron en vez de el más apropiado, aunque demasiado pretencioso, de Matusalén, medía 1,75 centímetros. La ropa no disimulaba la estatura ni la depilación, y el tinte de las cejas ocultaban el hecho de que los ojos que había debajo estaban apagados, húmedos y cansados, y en cuanto vio al recién nacido, la niñera que los Button habían contratado abandonó la casa sensiblemente indignada. Pero el señor Button persistió en su propósito inamovible. Benjamin era un niño, y como un niño había que tratarlo. Al principio sentenció que si a Benjamin no le gustaba la leche templada, se quedaría sin comer, pero por fin cedió y dio permiso para que su hijo tomara pan y mantequilla, e incluso, tras un pacto, harina de avena. Un día llevó a casa un sonajero y dándoselo a Benjamin insistió en términos que no admitían réplica en que debía jugar con él. El anciano cogió el sonajero con expresión de cansancio y todo el día pudieron oír cómo lo agitaba de vez en cuando obedientemente. Pero no había duda de que el sonajero lo aburría y de que disfrutaba de otras diversiones más reconfortantes cuando estaba solo. Por ejemplo, un día el señor Button descubrió que la semana anterior había fumado muchos más puros de los que acostumbraba, fenómeno que se aclaró días después cuando, al entrar inesperadamente en el cuarto del niño, lo encontró inmerso en una vaga humareda azulada, mientras Benjamin, con expresión culpable, trataba de esconder los restos de un habano. Aquello exigía, como es natural, una buena paliza, pero el señor Button no se sintió con fuerzas para administrarla. Se limitó a advertirle a su hijo que el humo frenaba el crecimiento. El señor Button, a pesar de todo, persistió en su actitud. Llevó a casa soldaditos de plomo, llevó trenes de juguete, llevó grandes y preciosos animales de trapo, y para darle veracidad a la ilusión que estaba creando, al menos para sí mismo, preguntó con vehemencia al dependiente de la juguetería si el pato rosa destiñiría si el niño se lo metía en la boca. Pero a pesar de los esfuerzos paternos, a Benjamin nada de aquello le interesaba. Se escabullía por las escaleras de servicio y volvía a su habitación con un volumen de la Enciclopedia Británica, ante el que podía pasar absorto una tarde entera,
mientras las vacas de trapo y el arca de Noé yacían abandonadas en el suelo. Contra una tosudez semejante, los esfuerzos del señor Button sirvieron de poco. Fue enorme la sensación que en un primer momento causó en Baltimore. Lo que aquella desgracia podría haberles costado a los Button y a sus parientes no podemos calcularlo, porque el estallido de la guerra civil dirigió la atención de los ciudadanos hacia otros asuntos. Hubo quienes, irreprochablemente corteses, se devanaron los sesos para felicitar a los padres, y al fin se les ocurrió la ingeniosa estratagema de decir que el niño se parecía a su abuelo, lo que, dadas las condiciones de normal decadencia comunes a todos los hombres de 70 años, resultaba innegable. A Roger Button y su esposa no les agradó, y el abuelo de Benjamin se sintió terriblemente ofendido. Benjamin, en cuanto salió de la clínica, se tomó la vida como venía. Invitaron a algunos niños para que jugaran con él y pasó una tarde agotadora intentando encontrarles algún interés al trompo y a las canicas. Incluso se las arregló para romper casi sin querer una ventana de la cocina con un tirachinas, hazaña que complació secretamente a su padre. Desde entonces Benjamin se las ingeniaba para romper algo todos los días, pero hacía cosas así porque era lo que esperaban de él y porque era servicial por naturaleza. Cuando la hostilidad inicial de su abuelo desapareció, Benjamin y aquel caballero encontraron un enorme placer en su mutua compañía. Tan alejados en edad y experiencia, podían pasarse horas y horas sentados discutiendo como viejos compinches, con monotonía incansable, los lentos acontecimientos de la jornada. Benjamin se sentía más a sus anchas con su abuelo que con sus padres, que parecían tenerle una especie de temor invencible y reverencial, y a pesar de la autoridad dictatorial que ejercían, a menudo le trataban de usted. Benjamin estaba tan asombrado como cualquiera por la avanzada edad física y mental que aparentaba al nacer. Leyó revistas de medicina, pero por lo que pudo ver, no se conocía ningún caso semejante al suyo. Ante la insistencia de su padre, hizo sinceros esfuerzos por jugar con otros niños, y a menudo participó en los juegos más pacíficos. El fútbol los trastornaba demasiado, y temía que, en caso de fractura, sus huesos de viejo se negaran a soldarse. Cuando cumplió 5 años, lo mandaron al parvulario, donde lo iniciaron en el arte de pegar papel verde sobre papel naranja, de hacer mantelitos de colores y construir infinitas cenefas. Tenía propensión a adormilarse e incluso a dormirse en mitad de esas tareas, costumbre que irritaba y asustaba a su joven profesora. Para su alivio, la profesora se quejó a sus padres y éstos lo sacaron del colegio. Los Button dijeron a sus amigos que el niño era demasiado pequeño. Cuando cumplió 12 años, los padres ya se habían habituado a su hijo. La fuerza de la costumbre es tan poderosa que ya no se daban cuenta que era diferente a todos los niños, salvo cuando alguna anomalía curiosa les recordaba el hecho. Pero un día, pocas semanas después de su 12º cumpleaños, mientras se miraba al espejo, Benjamin hizo o creyó hacer un asombroso descubrimiento. ¿Lo engañaba la vista o le había cambiado el pelo del blanco a un gris acero bajo el tinte en sus 12 años de vida? ¿Era ahora menos pronunciada la red de arrugas de su cara? ¿Tenía la piel más saludable y firme, incluso con algo del buen color que da el invierno? No podía decirlo. Sabía que ya no andaba encorvado y que sus condiciones físicas habían mejorado desde sus primeros días de vida. ¿Será que, pensó en lo más hondo, o más bien apenas se atrevió a pensar? Fue a hablar con su padre. «Ya soy mayor», anunció con determinación. «Quiero ponerme pantalones largos». Su padre dudó. «Bueno», dijo por fin, «no sé. 14 años es la edad adecuada para ponerse pantalones largos y tú solo tienes 12. «Pero tienes que admitir», protestó Benjamin, «que estoy muy grande para la edad que tengo». Su padre lo miró fingiendo entregarse a laboriosos cálculos. «Ah, no estoy muy seguro de eso», dijo. «Yo era tan grande como tú a los 12 años». No era verdad.
Aquella afirmación formaba parte del pacto secreto que Roger Bacon había hecho consigo mismo para creer en la normalidad de su hijo. Llegaron por fin a un acuerdo. Benjamin continuaría tiñéndose el pelo, pondría más empeño en jugar con los chicos de su edad y no usaría las gafas ni llevaría bastón por la calle. A cambio de tales concesiones, recibió permiso para su primer traje de pantalones largos. No me extenderé demasiado sobre la vida de Benjamin Button entre los 12 y los 20 años. Basta recordar que fueron años de normal decrecimiento. Cuando Benjamin cumplió los 18, estaba tan derecho como un hombre de 50. Tenía más pelo, gris oscuro, su paso era firme, su voz había perdido el temblor cascado, ahora era más baja, la voz de un saludable barítono. Así que su padre lo mandó a Connecticut para que hiciera el examen de ingreso a la Universidad de Yale. Benjamin superó el examen y se convirtió en alumno de primer curso. 3 días después de matricularse recibió una notificación del señor Hart, secretario de la universidad, que lo citaba en su despacho para establecer el plan de estudios. Benjamin se miró al espejo, necesitaba volver a tintarse el pelo, pero después de buscar angustiosamente en el cajón de la cómoda, descubrió que no estaba la botella de tinte marrón. Se acordó entonces, se le había terminado el día anterior y la había tirado. Estaba en apuros. Tenía que presentarse en el despacho del secretario dentro de 5 minutos. No había solución, tenía que ir tal y como estaba. Y fue. «Buenos días», dijo el secretario educadamente. «Habrá venido para interesarse por su hijo». «Bueno, la verdad es que soy Button», empezó a decir Benjamin, pero el señor Hart lo interrumpió. «Encantado de conocerle, señor Button. Estoy esperando a su hijo de un momento a otro». «Soy yo», explotó Benjamin. «Soy alumno de primer curso». «¿Cómo?» «Soy alumno de primero». «Bromea usted, claro». «En absoluto». El secretario frunció el entrecejo y echó una ojeada a una ficha que tenía delante. «Bueno, según mis datos, el señor Benjamin Button tiene 18 años». «Esa edad tengo», corroboró Benjamin, enrojeciendo un poco. El secretario lo miró con un gesto de fastidio. «No espera que me lo crea, ¿no?» Benjamin sonrió con otro gesto de fastidio. «Tengo 18 años», repitió. El secretario señaló con determinación la puerta. «Fuera», dijo. «Váyase de la universidad y de la ciudad. Es usted un lunático peligroso». «Tengo 18 años». El señor Hart abrió la puerta. «¡Qué ocurrencia!», gritó. «Un hombre de su edad intentando matricularse en primero. Tiene 18 años, ¿no? Muy bien. Le doy 18 minutos para que abandone la ciudad». Benjamin Button salió con dignidad del despacho y media docena de estudiantes que esperaban en el vestíbulo lo siguieron intrigados con la mirada. Cuando hubo recorrido unos metros, se volvió y, enfrentándose al enfurecido secretario que aún permanecía en la puerta, repitió con voz firme: «Tengo 18 años». Entre un coro de risas disimuladas procedentes del grupo de estudiantes, Benjamin salió, pero no quería el destino que escapara con tanta facilidad. En su melancólico paseo hacia la estación de ferrocarril, se dio cuenta de que lo seguía un grupo, luego un tropel y por fin una muchedumbre de estudiantes. Se había corrido la voz de que un lunático había aprobado el examen de ingreso a Yale y pretendía hacerse pasar por un joven de 18 años. Una excitación febril se apoderó de la universidad. Hombres sin sombrero se precipitaban fuera de las aulas. El equipo de fútbol abandonó el entrenamiento y se unió a la multitud. Las esposas de los profesores, con la cofia torcida y el polizón mal puesto, corrían y gritaban tras la comitiva, de la que procedía una serie incesante de comentarios dirigidos a los delicados sentimientos de Benjamin Button. «Debe ser el judío errante. A su edad debería ir al instituto. Mirad al niño prodigio. Creería que esto era un asilo de ancianos. Que se vaya a Harvard». Benjamin aceleró el paso y pronto echó a correr. Ya les enseñaría. Iría a Harvard y se arrepentirían de aquellas burlas irreflexivas. A salvo, en el tren de Baltimore, sacó la cabeza por la ventanilla. «Os arrepentiréis», gritó. «Ja, ja», rieron los estudiantes. «Ja, ja, ja». Fue el mayor error que la Universidad de Yale haya cometido en su historia.
En 1880, Benjamin Button tenía 20 años y celebró su cumpleaños comenzando a trabajar en la empresa de su padre, Roger Button Company Ferreteros Mayoristas. Aquel año también empezó a alternar en sociedad, es decir, su padre se empeñó en llevarlo a algunos bailes elegantes. Roger Button tenía entonces 50 años. Él y su hijo se entendían cada vez mejor. De hecho, desde que Benjamin había dejado de tintarse el pelo, todavía canoso, parecían más o menos de la misma edad, y podrían haber pasado por hermanos. Una noche de agosto salieron en el faetón vestidos de etiqueta, camino de un baile en la casa de campo de los Shevlin, justo a la salida de Baltimore. Era una noche magnífica. La luna llena bañaba la carretera con un apagado color platino, y en el aire inmóvil la cosecha de flores tardías exhalaba aromas que eran como risas suaves, con sordina. Los campos alfombrados de trigo reluciente brillaban como si fuera de día. Era casi imposible no emocionarse ante la belleza del cielo, casi imposible. El negocio de la mercería tiene un gran futuro, estaba diciendo Roger Button. No era un hombre espiritual. Su sentido de la estética era rudimentario. Los viejos ya tenemos poco que aprender, observó profundamente. Sois vosotros los jóvenes, con energía y vitalidad, los que tenéis un gran futuro por delante. Las luces de la casa de campo de los Shevlin surgieron al final del camino. Ahora les llegaba un rumor, como un suspiro inacabable. Podía ser la queja de los violines o el susurro del trigo plateado bajo la luna. Se detuvieron tras un distinguido carruaje cuyos pasajeros se apeaban ante la puerta. Bajó una dama. La siguió un caballero de mediana edad y por fin apareció otra dama, una joven bella como el pecado. Benjamin se sobresaltó. Fue como si una transformación química disolviera y recompusiera cada partícula de su cuerpo. Se apoderó de él cierta rigidez. La sangre le afluyó a las mejillas y a la frente y sintió en los oídos su palpitar constante. Era el primer amor. La chica era frágil y delgada, de cabellos cenicientos a la luz de la luna y color miel bajo las chisporroteantes lámparas del pórtico. Llevaba echada sobre los hombros una mantilla española del amarillo más pálido, con bordados en negro. Sus pies eran relucientes capullos que asomaban bajo el traje con polizón. Roger Button se acercó confidencialmente a su hijo. Esa, dijo, es la joven Hildegard Moncrief, la hija del general Moncrief. Benjamin asintió con frialdad. Una criatura preciosa, dijo con indiferencia, pero en cuanto el criado negro se hubo llevado al carruaje añadió, «¿Podrías presentármela, papá?» Se acercaron a un grupo en el que la señorita Moncrief era el centro. Educada según las viejas tradiciones, se inclinó ante Benjamin. Sí, le concedería un baile. Benjamin le dio las gracias y se alejó. Se alejó tambaleándose. La espera hasta que llegara su turno se hizo interminablemente larga. Benjamin se quedó cerca de la pared, callado, inescrutable, mirando con ojos asesinos a los aristocráticos jóvenes de Baltimore que mariposeaban alrededor de Hildegard Moncrief con caras de apasionada admiración. Qué detestables le parecían a Benjamin. Qué intolerablemente sonrosados. Aquellas barbas morenas y rizadas le provocaban una sensación parecida a la indigestión. Pero cuando llegó su turno y se deslizaba con ella por la movediza pista de baile al compás del último vals de París, la angustia y los celos se derritieron como un manto de nieve. Ciego de placer, hechizado, sintió que la vida acababa de empezar. «Usted y su hermano llegaron cuando llegábamos nosotros, ¿verdad?», preguntó Hildegard mirándolo a los ojos que brillaban como esmalte azul. Benjamin dudó. Si Hildegard lo tomaba por el hermano de su padre, ¿debía aclarar la confusión? Recordó su experiencia en Yale y decidió no hacerlo. Sería una descortesía contradecir a una dama. Sería un crimen echar a perder aquella exquisita oportunidad con la grotesca historia de su nacimiento. Más tarde quizá. Así que asintió, sonrió, escuchó, fue feliz. «Me gustan los hombres de su edad», decía Hildegard. «Los jóvenes son tan tontos».
Me cuentan cuánto champán bebieron en la universidad y cuánto dinero perdieron jugando a las cartas. Los hombres de su edad saben apreciar a las mujeres. Benjamin sintió que estaba a punto de declararse. Dominó la tentación con esfuerzo. Usted está en la edad romántica, continuó Hildegard. 50 años. A los 25 los hombres son demasiado mundanos. A los 30 están atosigados por el exceso de trabajo. Los 40 son la edad de las historias largas. Para contarlas se necesita un puro entero. Los 60 están demasiado cerca de los 70. Pero los 50 son la edad de la madurez. Me encantan los 50. Los 50 le parecieron a Benjamin una edad gloriosa. Deseó apasionadamente tener 50 años. Siempre lo he dicho, continuó Hildegard, prefiero casarme con un hombre de 50 años y que me cuide a casarme con uno de 30 y cuidar de él. Para Benjamin el resto de la velada estuvo bañado por una neblina color miel. Hildegard le concedió 2 bailes más y descubrieron que estaban maravillosamente de acuerdo en todos los temas de actualidad. Darían un paseo en Calais el domingo y hablarían más detenidamente. Volviendo a casa en el faetón, justo antes de romper el alba, cuando empezaban a zumbar las primeras abejas y la luna consumida brillaba débilmente en la niebla fría, Benjamin se dio cuenta vagamente de que su padre estaba hablando de ferretería al por mayor. ¿Qué asunto propones que tratemos además de los clavos y los martillos?, decía el señor Button. Los besos, respondió Benjamin, distraído. ¿Los pesos?, exclamó Roger Button. Pero si acabo de hablar de pesos y básculas. Benjamin lo miró aturdido, y el cielo hacia el este reventó de luz, y una oropéndola bostezó entre los árboles que pasaban veloces. Cuando 6 meses después se supo la noticia del enlace entre la señorita Hildegard Moncrieff y el señor Benjamin Button, y digo, se supo la noticia porque el general Moncrieff declaró que prefería arrojarse sobre su espalda antes de anunciarlo, la conmoción de la alta sociedad de Baltimore alcanzó niveles febriles. La casi olvidada historia del nacimiento de Benjamin fue recordada y propalada escandalosamente a los 4 vientos de los modos más picarescos e increíbles. Se dijo que en realidad Benjamin era el padre de Roger Button, que era un hermano que había pasado 40 años en la cárcel, que era el mismísimo John Wilkes Booth disfrazado, y que 2 cuernecillos despuntaban en su cabeza. Los suplementos dominicales de los periódicos de Nueva York explotaron el caso con fascinantes ilustraciones que mostraban la cabeza de Benjamin Button acoplada al cuerpo de un pez o de una serpiente, o rematando una estatua de bronce. Llegó a ser conocido en el mundo periodístico como el misterioso hombre de Maryland, pero la verdadera historia, como suele ser normal, apenas tuvo difusión. Como quiera que fuera, todos coincidieron con el general Moncrieff. Era un crimen que una chica encantadora que podía haberse casado con el mejor galán de Baltimore se arrojara en brazos de un hombre que tenía por lo menos 50 años. Fue inútil que el señor Roger Button publicara el certificado de nacimiento de su hijo en grandes caracteres en el Blaze de Baltimore. Nadie lo creyó. Bastaba tener ojos en la cara y mirar a Benjamin. Por lo que se refiere a las 2 personas a quienes más concernía el asunto, no hubo vacilación alguna. Circulaban tantas historias falsas acerca de su prometido que Hildegard se negó terminantemente a creer la verdadera. Fue inútil que el general Moncrieff le señalara el alto índice de mortalidad entre los hombres de 50 años, o al menos entre los hombres que aparentaban 50 años, e inútil que le hablara de la inestabilidad del negocio de la ferretería al por mayor. Hildegard eligió casarse con la madurez y se casó. En una cosa al menos los amigos de Hildegard Moncrieff se equivocaron. El negocio de ferretería al por mayor prosperó de manera asombrosa. En los 15 años que transcurrieron entre la boda de Benjamin Button en 1880 y la jubilación de su padre en 1895, la fortuna familiar se había duplicado gracias en gran medida al miembro más joven de la firma. No hay que decir que Baltimore acabó acogiendo a la pareja en su seno. Incluso el anciano general Moncrieff llegó a reconciliarse con su yerno cuando Benjamin le dio el dinero necesario para sacar a la luz su historia de la guerra civil en 30 volúmenes, que había sido rechazada por 9 destacados editores.
15 años provocaron muchos cambios en el propio Benjamin. Le parecía que la sangre le corría con nuevo vigor por las venas. Empezó a gustarle levantarse por la mañana, caminar con paso enérgico por la calle concurrida y soleada, trabajar incansablemente en sus envíos de martillos y sus cargamentos de clavos. Fue en 1890 cuando logró su mayor éxito en los negocios. Lanzó la famosa idea de que todos los clavos usados para clavar cajas destinadas al transporte de clavos son propiedad del transportista, propuesta que con rango de proyecto de ley fue aprobada por el presidente del Tribunal Supremo, el señor Fósil, y ahorró a Roger Bacon Company ferreteros mayoristas más de 600 clavos anuales. Y Benjamin descubrió que lo atraía cada vez más el lado alegre de la vida. Típico de su creciente entusiasmo por el placer fue el hecho de que se convirtiera en el primer hombre de la ciudad de Baltimore que poseyó y condujo un automóvil. Cuando se lo encontraban por la calle, sus coetáneos lo miraban con envidia. Tal era su imagen de salud y vitalidad. Parece que está más joven cada día, observaban. Y si el viejo Roger Bacon, ahora de 65 años, no había sabido darle a su hijo una bienvenida adecuada, acabó reparando su falta colmándolo de atenciones que rozaban la adulación. Llegamos a un asunto desagradable sobre el que pasaremos lo más rápido posible. Solo una cosa preocupaba a Benjamin Bacon. Su mujer había dejado de atraerle. En aquel tiempo Hildegard era una mujer de 35 años con un hijo, Roscoe, de 14. En los primeros días de su matrimonio, Benjamin había sentido adoración por ella, pero con los años su cabellera color miel se volvió castaña, vulgar, y el esmalte azul de sus ojos adquirió el aspecto de la loza barata. Además, y por encima de todo, Hildegard había ido moderando sus costumbres demasiado plácida, demasiado satisfecha, demasiado anémica en sus manifestaciones de entusiasmo. Sus gustos eran demasiado sobrios. Cuando eran novios, ella era la que arrastraba a Benjamin a bailes y cenas, pero ahora era al contrario. Hildegard lo acompañaba siempre en sociedad, pero sin entusiasmo, consumida ya por esa sempiterna inercia que viene a vivir un día con nosotros y se queda a nuestro lado hasta el final. La insatisfacción de Benjamin se hizo cada vez más profunda. Cuando estalló la guerra hispano-norteamericana en 1898, su casa le ofrecía tan pocos atractivos que decidió alistarse en el ejército. Gracias a su influencia en el campo de los negocios, obtuvo el grado de capitán y demostró tanta eficacia que fue ascendido a mayor y por fin a teniente coronel, justo a tiempo para participar en la famosa carga contra la colina de San Juan. Fue herido levemente y mereció una medalla. Benjamin estaba tan apegado a las actividades y las emociones del ejército que lamentó tener que licenciarse, pero los negocios exigían su atención, así que renunció a los galones y volvió a su ciudad. Una banda de música lo recibió en la estación y lo escoltó hasta su casa. Hildegard, ondeando una gran bandera de seda, lo recibió en el porche, y en el momento preciso de besarla, Benjamin sintió que el corazón le daba un vuelco. Aquellos 3 años habían tenido un precio. Hildegard era ahora una mujer de 40 años y una tenue sombra gris se insinuaba ya en su pelo. El descubrimiento lo entristeció. Cuando llegó a su habitación se miró en el espejo, se acercó más y examinó su cara con ansiedad, comparándola con una foto en la que aparecía en uniforme, una foto de antes de la guerra. «Dios santo», dijo en voz alta. El proceso continuaba. No había la más mínima duda. Ahora aparentaba tener 30 años. En vez de alegrarse, se preocupó. Estaba rejuveneciendo. Hasta entonces había creído que cuando alcanzara una edad corporal equivalente a su edad en años, cesaría el fenómeno grotesco que había caracterizado su nacimiento. Se estremeció. Su destino le pareció horrible, increíble. Volvió a la planta principal. Hildegard lo estaba esperando, parecía enfadada, y Benjamin se preguntó si habría descubierto al fin que pasaba algo malo. E intentando aliviar la tensión, abordó el asunto durante la comida, de la manera más delicada que se le ocurrió. «Bueno», observó en tono desenfadado, «todos dicen que parezco más joven que nunca».
Hildegard lo miró con desdén y sollozó. ¿Y te parece algo de lo que presumir? No estoy presumiendo, aseguró Benjamin, incómodo. Ella volvió a sollozar. Vaya idea, dijo, y agregó un instante después. Creía que tendrías el suficiente amor propio como para acabar con esto. ¿Y cómo?, preguntó Benjamin. No voy a discutir contigo, replicó su mujer, pero hay una manera apropiada de hacer las cosas y una manera equivocada. Si tú has decidido ser distinto a todos, me figuro que no puedo impedírtelo, pero la verdad es que no me parece muy considerado por tu parte. Pero Hildegard, yo no puedo hacer nada. Sí que puedes, pero eres un cabezón, solo eso. Estás convencido de que tienes que ser distinto. Has sido siempre así y lo seguirás siendo. Pero piensa, solo un momento, ¿qué pasaría si todos compartieran tu manera de ver las cosas? ¿Cómo sería el mundo? Se trataba de una discusión estéril, sin solución, así que Benjamin no contestó y desde aquel instante un abismo comenzó a abrirse entre ellos, y Benjamin se preguntaba qué fascinación podría haber ejercido Hildegard sobre él en otro tiempo. Y para ahondar la brecha, Benjamin se dio cuenta de que, a medida de que el nuevo siglo avanzaba, se fortalecía su sed de diversiones. No había fiesta en Baltimore en la que no se le viera bailar con las casadas más hermosas y charlar con las debutantes más solicitadas, disfrutando de los encantos de su compañía, mientras su mujer, como una viuda de mal agüero, se sentaba entre las madres y las tías vigilantes para observarlo con altiva desaprobación o seguirlo con los ojos solemnes, perplejos y acusadores. «Mira», comentaba la gente, «qué lástima, un joven de esa edad casado con una mujer de 45 años. Debe de tener por lo menos 20 años menos que su mujer». Habían olvidado, porque la gente olvida inevitablemente, que ya en 1880 sus papás y mamás también habían hecho comentarios sobre aquel matrimonio mal emparejado. Pero la gran variedad de sus nuevas aficiones compensaba la creciente infelicidad hogareña de Benjamin. Descubrió el golf y obtuvo grandes éxitos. Se entregó al baile. En 1906 era un experto en el Boston y en 1908 era considerado un experto del Maxise, mientras que en 1909 su Castle Walk fue la envidia de todos los jóvenes de la ciudad. Su vida social naturalmente se mezcló hasta cierto punto con sus negocios, pero ya llevaba 25 años dedicado en cuerpo y alma a la ferretería al por mayor y pensó que iba siendo hora de que se hiciera cargo del negocio su hijo Roscoe, que había terminado sus estudios en Harvard, y de hecho a menudo confundían a Benjamin con su hijo. Semejante confusión agradaba a Benjamin, que olvidó pronto el miedo insidioso que lo había invadido a su regreso de la guerra hispano-norteamericana. Su aspecto le producía ahora un placer ingenuo. Solo tenía una contraindicación, aquel delicioso ungüento. Detestaba aparecer en público con su mujer. Hildegard tenía casi 50 años y cuando la veía se sentía completamente absurdo. Un día de septiembre de 1910, pocos años después de que el joven Roscoe Batton se hiciera cargo de la Roger Batton Company Ferreteros Mayoristas, un hombre que aparentaba unos 20 años se matriculó como alumno de primer curso en la Universidad de Harvard, en Cambridge. No cometió el error de anunciar que nunca volvería a cumplir los 50, ni mencionó el hecho de que su hijo había obtenido su licencia en la misma institución 10 años antes. Fue admitido y casi desde el primer día alcanzó una relevante posición en su curso, en parte porque parecía un poco mayor que los otros estudiantes de primero, cuya media de edad rondaba los 18 años. Pero su éxito se debió fundamentalmente al hecho de que en el partido de fútbol contra Yale jugó de forma tan brillante, con tanto brío y tanta furia fría e implacable, que marcó 7 touchdowns y 14 goles de campo a favor de Harvard, y consiguió que los 11 hombres de Yale fueran sacados uno a uno del campo inconscientes. Se convirtió en el hombre más célebre de la universidad. Aunque parezca raro, en tercer curso apenas sí fue capaz de formar parte del equipo.
Los entrenadores dijeron que había perdido peso y los más observadores repararon en que no era tan alto como antes. Ya no marcaba touchdowns. Lo mantenían en el equipo con la esperanza de que su enorme reputación sembrara el terror y la desorganización en el equipo de Yale. En el último curso ni siquiera lo incluyeron en el equipo. Se había vuelto tan delgado y frágil que un día unos estudiantes de segundo lo confundieron con un novato, incidente que lo humilló profundamente. Empezó a ser conocido como una especie de prodigio, un alumno de los últimos cursos que quizá no tenía más de 16 años y a menudo lo escandalizaba la mundanería de algunos de sus compañeros. Los estudios le parecían más difíciles, demasiado avanzados. Había oído a sus compañeros hablar del San Midas, famoso colegio preuniversitario en el que muchos de ellos se habían preparado para la universidad, y decidió que, cuando acabara la licenciatura, se matricularía en el San Midas, donde entre chicos de su complexión estaría más protegido y la vida sería más agradable. Terminó los estudios en 1914 y volvió a su casa, a Baltimore, con el título de Harvard en el bolsillo. Hildegard residía ahora en Italia, así que Benjamin se fue a vivir con su hijo Roscoe. Pero aunque fue recibido como de costumbre, era evidente que el afecto de su hijo se había enfriado. Incluso manifestaba cierta tendencia a considerar un estorbo a Benjamin cuando vagaba por la casa presa de melancolías de adolescente. Roscoe se había casado, ocupaba un lugar prominente en la vida social de Baltimore y no deseaba que en torno a su familia se suscitara el menor escándalo. Benjamin ya no era persona grata entre las debutantes y los universitarios más jóvenes, y se sentía abandonado, muy solo, con la única compañía de 3 o 4 chicos de la vecindad, de 14 o 15 años. Recordó el proyecto de ir al colegio de San Midas. «Oye», le dijo a Roscoe un día, «¿cuántas veces tengo que decirte que quiero ir al colegio?» «Bueno, pues ve entonces», abrevió Roscoe. El asunto le desagradaba y deseaba evitar la discusión. «No puedo ir solo», dijo Benjamin vulnerable. «Tienes que matricularme y llevarme tú». «No tengo tiempo», declaró Roscoe con brusquedad. Entrecerró los ojos y miró preocupado a su padre. «El caso es», añadió, «que ya está bien. Podrías pararte ya, ¿no?» «Sería mejor», se interrumpió y su cara se volvió roja mientras buscaba las palabras. «Tienes que dar un giro de 180 grados, empezar de nuevo, pero en dirección contraria. Esto ya ha ido demasiado lejos para ser una broma. Ya no tiene gracia. Ya es hora de que te portes bien». Benjamin lo miró al borde de las lágrimas. «Y otra cosa», continuó Roscoe, «cuando haya visitas en casa, quiero que me llames tío, no Roscoe, sino tío, ¿comprendes? Parece absurdo que un niño de 15 años me llame por mi nombre de pila. Quizá harías bien en llamarme tío siempre, así te acostumbrarías». Después de mirar severamente a su padre, Roscoe le dio la espalda. Cuando terminó esta discusión, Benjamin, muy triste, subió a su dormitorio y se miró al espejo. No se afeitaba desde hacía 3 meses, pero apenas si se descubría en la cara una pelusilla incolora que no valía la pena tocar. La primera vez que en vacaciones volvió de Harvard, Roscoe se había atrevido a sugerirle que debería llevar gafas y una barba postiza pegada a las mejillas. Por un momento pareció que iba a repetirse la farsa de sus primeros años, pero la barba le picaba y le daba vergüenza. Benjamin lloró y Roscoe había acabado cediendo a regañadientes. Benjamin abrió un libro de cuentos para niños, Los Boy Scouts en la bahía de Bimini, y comenzó a leer, pero no podía quitarse de la cabeza la guerra. Hacía un mes que Estados Unidos se había unido a la causa aliada y Benjamin quería alistarse, pero 16 años era la edad mínima y Benjamin no parecía tenerlos. De cualquier modo, su verdadera edad, 55 años, también lo inhabilitaba para el ejército. Llamaron a la puerta y el mayordomo apareció con una carta con gran memorete oficial en una esquina, dirigida al señor Benjamin Button. Benjamin la abrió, rasgando el sobre con impaciencia, y leyó la misiva con deleite. Muchos militares de alta graduación actualmente en la reserva
que habían prestado servicio durante la guerra con España estaban siendo llamados al servicio con un rango superior. Con la carta se adjuntaba su nombramiento como general de brigada del Ejército de Estados Unidos y la orden de incorporarse inmediatamente. Benjamin se puso de pie de un salto, casi temblando de entusiasmo. Aquello era lo que había deseado. Cogió su gorra y 10 minutos después entraba en una gran sastrería de Charles Street y con insegura voz de tiple ordenaba que le tomaran medidas para el uniforme. ¿Quieres jugar a los soldados, niño?, preguntó un dependiente con indiferencia. Benjamin enrojeció. Oiga, a usted no le importa lo que yo quiera, replicó con rabia. Me llamo Baton y vivo en la Mt. Vernon Place, así que ya sabe quién soy. Bueno, admitió el dependiente titubeando, por lo menos sé quién es su padre. Le tomaron las medidas y una semana después estuvo listo el uniforme. Tuvo algunos problemas para conseguir los galones e insignias de general porque el comerciante insistía en que una bonita insignia de la Asociación de Jóvenes Cristianas quedaría igual de bien y sería mucho mejor para jugar. Sin decirle nada a Roscoe, Benjamin salió de casa una noche y se trasladó en tren a Camp Mosby, en Carolina del Sur, donde debía asumir el mando de una brigada de infantería. En un sofocante día de abril, Benjamin llegó a las puertas del campamento, pagó el taxi que lo había llevado hasta allí desde la estación y se dirigió al centinela de guardia. «Que alguien recoja mi equipaje», dijo enérgicamente. El centinela lo miró con mala cara. «Dime», observó, «¿dónde vas disfrazado de general, niño?» Benjamin, veterano de la guerra hispano-norteamericana, se volvió hacia el soldado echando chispas por los ojos, pero por desgracia con voz aguda e insegura. «Cuádrese», intentó decir con voz de trueno. Hizo una pausa para recobrar el aliento e inmediatamente vio cómo el centinela entrechocaba los talones y presentaba armas. Benjamin disimuló una sonrisa de satisfacción, pero cuando miró a su alrededor, la sonrisa se le heló en los labios. No había sido él la causa de aquel gesto de obediencia, sino un imponente coronel de artillería que se acercaba a caballo. «Coronel», llamó Benjamin con voz aguda. El coronel se acercó, tiró de las riendas y lo miró fríamente desde lo alto, con un extraño centelleo en los ojos. «¿Quién eres, niño?» «¿Quién es tu padre?», preguntó afectuosamente. «Ya le enseñaré yo quién soy», contestó Benjamin con voz fiera. «Baje inmediatamente del caballo». El coronel se rió a carcajadas. «¿Quieres mi caballo, general?» «Tenga», gritó Benjamin exasperado, «lea esto», y tendió su nombramiento al coronel. El coronel lo leyó y los ojos se le salían de las órbitas. «¿Dónde lo has conseguido?», preguntó metiéndose el documento en el bolsillo. «Me lo ha mandado el gobierno, como usted descubrirá enseguida». «Acompáñame», dijo el coronel, con una mirada extraña. «Vamos al puesto de mando. Allí hablaremos. Venga, vamos». El coronel dirigió su caballo al paso hacia el puesto de mando, y Benjamin no tuvo más remedio que seguirlo con toda la dignidad de la que era capaz, prometiéndose mientras tanto una dura venganza. Pero la venganza no llegó a materializarse. Se materializó 2 días después. Su hijo Roscoe, que llegó de Baltimore acalorado y de mal humor por el viaje inesperado, y escoltó al lloroso general sin uniforme de vuelta a casa. En 1920 nació el primer hijo de Roscoe Baton. Durante las fiestas de rigor a nadie se le ocurrió mencionar que el chiquillo mugriento que aparentaba unos 10 años de edad y jugueteaba por la casa con soldaditos de plomo y un circo en miniatura era el mismísimo abuelo del recién nacido. A nadie molestaba aquel chiquillo de cara fresca y alegre en la que a veces se adivinaba una sombra de tristeza, pero para Roscoe Baton su presencia era una fuente de preocupaciones. En el idioma de su generación, Roscoe no consideraba que el asunto reportara la menor utilidad. Le parecía que su padre, negándose a parecer un anciano de 60 años, no se comportaba como un hombre de pelo en pecho. Esa era la expresión preferida de Roscoe, sino de un modo perverso y estrafalario. Pensar en aquel asunto más de media hora lo ponía al borde de la locura. Roscoe creía que los hombres con nervios de acero debían mantenerse jóvenes,
pero llevar las cosas a tal extremo no reportaba ninguna utilidad, y en este punto Roscoe interrumpía sus pensamientos. 5 años más tarde, el hijo de Roscoe había crecido lo suficiente para jugar con el pequeño Benjamin bajo la supervisión de la misma niñera. Roscoe los llevó a los dos al parvulario el mismo día, y Benjamin descubrió que jugar con tiras de papeles de colores y hacer mantelitos y cenefas y curiosos y bonitos dibujos era el juego más fascinante del mundo. Una vez se portó mal y tuvo que quedarse en un rincón, y lloró, pero casi siempre las horas transcurrían felices en aquella habitación alegre, donde la luz del sol entraba por las ventanas y la amable mano de la señorita Bailey de vez en cuando se posaba sobre su pelo despeinado. 1 año después, el hijo de Roscoe pasó a 1er grado, pero Benjamin siguió en el parvulario. Era muy feliz. Algunas veces, cuando otros niños hablaban de lo que harían cuando fueran mayores, una sombra cruzaba su carita como si de un modo vago, pueril, se diera cuenta de que eran cosas que él nunca compartiría. Los días pasaban con alegre monotonía. Volvió por 3er año al parvulario, pero ya era demasiado pequeño para entender para qué servían las brillantes y llamativas tiras de papel. Lloraba porque los otros niños eran mayores y le daban miedo. La maestra habló con él, pero aunque intentó comprender, no comprendió nada. Lo sacaron del parvulario. Su niñera, Nana, con su uniforme almidonado, pasó a ser el centro de su minúsculo mundo. Los días de sol iban de paseo al parque. Nana le señalaba con el dedo un gran monstruo gris y decía «elefante», y Benjamin debía repetir la palabra. Y aquella noche, mientras lo acostaban, la repetiría una y otra vez en voz alta. «Leyante, lefante, leyante». Algunas veces Nana le permitía saltar en la cama y entonces se lo pasaban muy bien, porque si te sentabas exactamente como debías, rebotabas, y si decías «ah» durante mucho tiempo mientras dabas saltos, conseguías un efecto vocal intermitente muy agradable. Le gustaba mucho coger del perchero un gran bastón y andar de acá para allá golpeando sillas y mesas y diciendo «pelea, pelea, pelea». Si había visita, las señoras mayores chasqueaban la lengua a su paso, lo que le llamaba la atención, y las jóvenes intentaban besarlo, a lo que él se sometía con un ligero fastidio. Y cuando el largo día acababa, a las 5 en punto, Nana lo llevaba arriba y le daba a cucharadas harina de avena y unas papillas estupendas. No había malos recuerdos en su sueño infantil. No le quedaban recuerdos de sus magníficos días universitarios, ni de los años espléndidos en que rompía el corazón de tantas chicas. Solo existían las blancas, seguras paredes de su cuna, y Nana, y un hombre que venía a verlo de vez en cuando, y una inmensa esfera anaranjada que Nana le señalaba un segundo antes del crepúsculo, y la hora de dormir, a la que Nana llamaba el sol. Cuando el sol desaparecía, los ojos de Benjamin se cerraban soñolientos, y no había sueños, ningún sueño venía a perturbarlo. El pasado, la salvaje carga al frente de sus hombres contra la colina de San Juan, los primeros años de su matrimonio, cuando se quedaba trabajando hasta muy tarde en los anocheceres veraniegos de la ciudad presurosa, trabajando por la joven Hildegard, a la que quería, y antes, aquellos días en que se sentaba a fumar con su abuelo hasta bien entrada la noche en la vieja y lóbrega casa de los Batton en Monroe Street. Todo se había desvanecido, como un sueño inconsciente, pura imaginación, como si nunca hubiera existido. No se acordaba de nada, no recordaba con claridad si la leche de su última comida estaba templada o fría, ni el paso de los días. Solo existían su cuna y la presencia familiar de Nana. Y aparte de eso, no se acordaba de nada. Cuando tenía hambre lloraba, eso era todo. Durante las tardes y las noches respiraba, y lo envolvían suaves murmullos y susurros que apenas oía, y olores casi indistinguibles, y luz, y oscuridad. Luego fue todo oscuridad, y su blanca cuna y los rostros confusos que se movían por encima de él, y el tibio y dulce aroma de la leche acabaron de desvanecerse.